Bueno, acá estamos transmitiendo en vivo, haciendo este vivito y coleando de 15 de enero de 2021. No sé cómo se estará viendo y escuchando. Me dicen si se ve bien, se ve mal, se escucha bien, se escucha mal. Vamos a probar este horario, 5 de la tarde de un viernes, seguramente mucha gente preparándose para el fin de semana, pero aquí estamos tratando de hacer un vivo para repasar algunos temas que pueden resultar interesantes en estos días. Se ve bien y se escucha bien, qué bueno. Que pueden resultar interesantes en estos días de enero. Siempre la idea es... el año pasado hice varios vivos y además está el canal en YouTube que tiene un par de clases, varios contenidos, así que la idea es retomar un poco el ritmo de los vivos y las transmisiones para repasar algunos temas varios. Ahí saludo a Camila, Verita, Belén. Bueno, la gente que se conecta en el vivo de las 5 de la tarde. La idea es hacer un encuentro no muy largo, más o menos una hora nomás, lo que suelen durar los vivos, y repasar algunos temas que me parece que son interesantes. La idea es que quede luego el vivo, si alguien quiere verlo, vivito y coleando, que es un poco el nombre del ciclo de las transmisiones en vivo, que quede en Instagram y eventualmente también en el canal de YouTube, y repasar algunos temas que, como decía recién, me parece que son interesantes. Bienvenido el debate, la discusión, la opinión, las preguntas o lo que tengan ganas de decir y agregar. Parte de esto también seguramente quedará en el podcast en Spotify, así que se adaptará a distintos soportes y a distintos lenguajes. Tengo como el mic, los dos micrófonos superpuestos uno encima del otro. Bueno, a ver, algunas ideas o algunos temas que me anoté como para compartir, a ver cómo lo ven y qué es lo que piensan. Vieron que en general la idea de estos vivos es transmitir, de estos vivito y coleando, que es el nombre del ciclo, es repasar algunos temas sobre comunicación, medios, periodismo y educación, que son los temas que en general de los que yo conozco, de los que yo hablo, y que seguramente a muchos de ustedes que están del otro lado les interesan y les importan, porque se dedican a educación, se dedican a comunicación, se dedican a periodismo, se dedican a medios, o como digo siempre, son temas que nos interesan a todos, porque de alguna manera todos somos o alumnos, todos consumimos medios, hablamos de comunicación, de periodismo, de redes, así que son temas que nos resultan transversales, no importa demasiado dónde estemos circunstancialmente. Son temas que a todos nos preocupan. Uno de los temas, sin dudas, tiene que ver con el tema educación y vuelta a clases. No sé si del otro lado hay gente que está pensando o no pensando en la vuelta a clases. Estamos en enero, pero hoy es 15 y hubo en estos días algo de debate y discusión sobre la posibilidad de volver a las clases presenciales. Por lo pronto, los que somos docentes sabemos que durante 2020 se trabajó mucho en el formato remoto, se hizo muchísimo, a decir verdad, todo lo que nunca se había hecho antes se logró resolver: plataformas, recursos, estrategias, herramientas pedagógicas. La verdad, lo que hizo el sistema educativo en la Argentina y en el mundo fue realmente muy amplio, intenso. La pregunta del millón es si estamos pensando en 15 de enero o no, cómo vamos a volver a las clases en las próximas, el próximo mes y medio,
más allá de qué ocurra con la pandemia, ¿no? Porque por supuesto Gran Bretaña estaba con clases y tuvo que suspender absolutamente todo porque la situación de la pandemia impidió volver a las clases. Hay países que tienen clases en estos momentos y otros que directamente suspendieron las clases o volvieron al formato remoto. O sea que no sabemos muy bien, podemos tener algunas inferencias de qué va a ocurrir, pero hay que esperar un poco, ¿no? Hay que esperar a febrero, a marzo, para ver qué es lo que termina ocurriendo. La pregunta que yo pienso un poco acá en voz alta en esta transmisión en vivo es, ¿estamos pensando en sistemas mixtos? ¿Estamos pensando que es muy probable que durante 2021 la educación en la Argentina y en parte del mundo, pero especialmente en la Argentina con nuestras particularidades, implique sistemas mixtos, sistemas presenciales, semipresenciales, parte en aula, parte no en aula? ¿Estamos pensando en los protocolos o todavía de eso no se está pensando demasiado? Estamos discutiendo, por ejemplo, cuántos alumnos va a haber en aula en escuela primaria, secundaria, jardín de infantes, universidad. ¿Cuántos chicos pueden estar en un aula al mismo tiempo? ¿Cuánto tiempo pueden permanecer en el aula en función de las características de la institución? ¿Cómo nos vamos a adaptar, o las instituciones, qué protocolos cada escuela, cada jardín de infantes, cada universidad, cada escuela primaria, secundaria, que son totalmente distintas en cuanto a estructura edilicia, a recursos? ¿Cómo se van a mover docentes dentro del aula, alumnos? ¿Cómo se van a impartir las clases? ¿Cómo van a ser los horarios de ingreso y egreso para que no se superpongan los alumnos y se genere una situación que termine siendo compleja o que pueda poner en riesgo la salud de los profesores y de los alumnos? ¿Cómo se está pensando? Porque en algunos países, y nosotros lo sabemos, la situación de las escuelas es distinta. Las escuelas son grandes, muchas veces tienen aulas de sobra, y esto es lo que termina permitiendo es que los alumnos puedan dividirse o distribuirse. Incluso hay otros sistemas educativos que en general implican que por aula hay dos docentes. Habitualmente hay un docente y un docente auxiliar, lo que podría implicar la división, ¿no?, de los alumnos con grupos más pequeños, con distintos profesores. Pero en la Argentina esto no ocurre. Es muy poco probable que haya docentes, dos docentes por curso al mismo tiempo en general en el sistema. Y hablo de todo el sistema, privado, público, primaria, secundaria, quizás un poco más en jardín. Así que me parece que acá hay un tema interesante. No sé cómo lo ven ustedes del otro lado, si creen que se está empezando a reflexionar sobre esto o no tanto. La experiencia, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre, marcó que se aplicó de tal manera que los chicos tenían distintos horarios de ingreso. Quizás a alguien le pasó o conoce chicos que ingresaban en un horario y otros compañeros en otro, o hermanos en otro horario. Eso también fue una experiencia que en noviembre no terminó de facilitar el acceso de los chicos a la escuela, porque claro, en una misma familia había chicos que tenían horarios de ingreso de colegio distinto, y no era todo el día, sino un par de horas, 1 o 2 horas. Muchas familias o muchos chicos en nivel medio, por ejemplo, no fueron a la escuela porque era complejo el acceso, porque un hermano entraba a las 10 y salía a las 11, el otro entraba a las 12 y salía a la 1 en estas burbujas de actividades recreativas. Así que me parece que uno de los temas que tenemos que estar discutiendo y debatiendo, quienes nos dedicamos a la docencia, y esto va desde ministros, funcionarios, hasta profesores, papás, en la comunidad educativa, es
cómo vamos a volver a las aulas durante 2021, teniendo en cuenta las particularidades del sistema educativo en la Argentina, que no son iguales, como veníamos planteándolo, a lo que ocurre en otros lugares, con otras realidades, con otras estructuras edilicias, con otro ratio de profesores o maestros por grupo, con otros espacios. Así que me parece que acá hay un tema que nos tiene que preocupar y que quizás sí sea tiempo de ir pensando que sea complejo, muy complejo, más teniendo en cuenta el número de infectados, la segunda ola, lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo acá en la Argentina, con un número de contagios similares a los de agosto, una idea de normalidad plena, ¿no? De volver a la escuela igual que en 2019. En volver al sistema educativo, no quiero decir escuela, hablo de primaria, secundaria, jardín, que haya que ir pensando según cada institución, según cada sistema, según los recursos, cómo lo hacemos e incluso cómo hacemos hibridaciones, cómo hacemos situaciones mixtas que permitan que el sistema funcione, que los chicos tengan actividad, que vayan a la escuela, pensar en el transporte, en los accesos y que la situación tienda a una mayor normalidad, pero que por supuesto no se ponga en riesgo la salud de los chicos, de los docentes y de las familias, porque en definitiva el sistema, si todos los alumnos y docentes del país pasan a moverse, eso claramente va a ser un enorme número de gente circulando en las calles. Y acá, porque tengo algo de experiencia, especialmente en nivel medio, en la Argentina ocurre algo que no pasa en ninguna otra parte del mundo, que es el famoso docente taxi. El famoso docente que da una hora de clase en un lugar y termina y da otra en otro lugar y viaja y se transporta. Esa particularidad que es muy rara, no ocurre en otros países sin dudas, me parece que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que, a diferencia de otros lugares, el docente trabaja en un solo lugar mayormente. En la Argentina, en el sistema medio, terciario y universitario, hay una rotación de los docentes. Bueno, es así el sistema. Me parece que acá hay un tema interesante que deberíamos empezar a discutir. Creo que la vuelta a las clases debería pensarse en esta complejidad y debería pensarse aplicando protocolos muy puntuales para cada institución, no genéricos. No podemos pensar se puede pensar una gran idea muy general para una provincia, para un municipio, pero luego sí hay que tener en cuenta que no es lo mismo distintas realidades y que cada escuela tiene particularidades realmente muy diferentes. Así que hay que estar atentos y hay que esperar y no ser ansiosos para ver cómo estamos en un par de semanas, no mucho más, 4 o 5 semanas, en cuanto a contagios y en cuanto a, si hemos pensado estas soluciones. Yo tengo miedo de que no se haya pensado las particularidades para cada institución y que alguien las haya verificado. Tengo ese miedo, no lo sé, porque simplemente soy docente, no estoy en tanta profundidad, pero cada escuela, cada universidad, cada colegio tiene particularidades específicas, edilicias, familiares, estructurales, y sin dudas el protocolo tiene que ser muy especializado, muy pensado. Y el otro tema, por supuesto, que lo venimos hablando desde el principio de la pandemia, lo hemos hablado en algún vivo también, es quién controla los protocolos, que eso también es interesante, porque que el protocolo exista no necesariamente va a implicar que el protocolo se cumpla. Y será un tema que nos tendrá que ocupar, ¿no? ¿Quién controla los protocolos? Venimos viendo, no solo acá, no es un tema de la Argentina, que hay mucho protocolo, pero en muchos casos sí se cumple, pero en otros no. Y nadie los verifica, ¿no? Locales comerciales con más gente de la que tiene que haber, restaurantes con mesas más cerca de las que tienen que estar. Por dar algún ejemplo, ¿no? De lo cotidiano
frente a la pandemia. Hay un protocolo, existe una estructura, una norma, un consejo, pero nadie especialmente lo cumple ni nadie especialmente lo verifica. No sé cómo lo viven del otro lado. ¿Se está escuchando? ¿Se ve bien? ¿Se sigue escuchando? ¿Cumplen los protocolos? Es difícil cumplirlos también, pero es mucho más difícil si no hay nadie atento a tratar de verificar que se estén cumpliendo esos protocolos. Así que bueno, ese es para mí el tema del momento en relación a educación en este verano de 2021, a muy poquitos días del inicio de las clases, se supone, presenciales o no, aquí en la Argentina. Otro de los temas que me parece que es uno de los temas de esta semana tiene que ver con lo que ocurrió con Donald Trump y las redes sociales de Donald Trump. Lo comentábamos en mis redes, el otro día lo planteaba en algún otro espacio. El descubrimiento, cierta sensación, creo yo, de que mucha gente ha descubierto repentinamente que las grandes redes, plataformas, Twitter, Instagram, Facebook o cualquiera, hay 10 y algunas son de muy pocos dueños, tienen la posibilidad y el control de decidir quién publica qué contenido y qué no. Repentinamente, como le dieron de baja las cuentas de Trump, bueno, algún motivo podríamos encontrar ahí. Se denuncia que Trump utilizó sus redes sociales para invitar a la gente a invadir o atacar el Capitolio de los Estados Unidos siendo presidente. O sea que podríamos decir que hay un motivo medianamente intenso como para que lo prohibieran de las redes, porque la situación que se vivió en Washington fue realmente intensa. Pero independientemente de eso, me sorprendió mucho en estos días en las redes sociales ver la discusión o el debate de la gente que descubrió que las redes prohíben, dan de baja cuentas en cantidad, a veces dan de baja cuentas de personas reales y no dan de baja cuentas de trolls o de cuentas falsas que hay en cantidad en redes, ¿no? Es muy fácil abrir cuentas que en su origen la idea de la cuenta falsa era la cuenta de humor, la cuenta de alguien que hacía un personaje, pero lo que nos encontramos es que tenemos un mundo repleto de granjas, de trolls que instalan tendencias y hablan de temas y dan fake news, información falsa, noticias no verificadas, información que es mala a propósito. Y la verdad que instalan tendencias, los famosos trending topics. Esto ocurre hace muchos años y la verdad todo ocurre, todo está ahí. Muchas veces nadie verifica, nadie da de baja, se denuncian en forma individual, pero todo esto, no ha dejado de tener poder y presencia. Mientras esas cuentas existen y circulan y generan contenidos y dan información falsa que la gente muchas veces la cree, que no está verificada por nadie. Mientras eso ocurre, nos encontramos del otro lado con el fenómeno por el que gente real no puede publicar en redes, se le dan de baja las cuentas, si aparece un pezón de una mujer, es dado de baja porque el algoritmo lo prohíbe y no el de un hombre, por ejemplo, o algunos artículos súper interesantes que muestran que las redes tienen tendencia a mostrar, por ejemplo, con más facilidad fotografías de personas de piel más blanca que de piel más oscura. Todo esto lo sabemos hace mucho tiempo, hay muchas investigaciones, denuncias sobre los algoritmos, los criterios, la pauta publicitaria, porque todos sabemos que las redes le dan más espacio a aquel que tiene más seguidores, o más repercusión, o más debate, o incluso más difusión. Entonces se da un fenómeno que a mí me ha sorprendido, al menos por lo pronto en estos últimos días, la discusión, ¿no? El debate de
pero qué terrible, Trump puede ser censurado por Zuckerberg o por Twitter, una sola corporación, una sola empresa toma la decisión de quién habla y quién no habla. Pero sí es lo que venimos diciendo, es lo que venimos discutiendo en universidades, con estudiantes de periodismo, en redes, hace 5 o 10 años. Los vínculos entre corporaciones, políticos, granjas de trolls, redes, con qué criterio algunos son favorecidos y otros son ocultados. Son temas no para nada novedosos, pero que por algún motivo ha aparecido ahora con Trump, ¿no? Con Trump, que sin dudas benefició a Twitter. Hay que recordar que cuando Trump hace 5 o 6 años se lanza a la política, elige lanzarse a la política directamente desde Twitter. Y esto benefició a la red social, ¿no? En este acuerdo entre empresarios privados, Trump era un empresario que eligió hacer toda su campaña política a través de Twitter y luego gobernar, comunicar, opinar, no por una conferencia de prensa, una entrevista directa, sino por esa red social que se benefició, porque si uno quería saber qué pasaba con el gobierno de los Estados Unidos o con el presidente de los Estados Unidos, había que estar en Twitter. Y finalmente, después de un largo tiempo, ese vínculo, esa relación que tenían Trump y Twitter, sin dudas se desmoronó, se rompió, se resquebrajó y nos encontramos con lo que empezamos a ver en el último tiempo. Igual, Trump ha usado las redes, como otros tantos políticos en todo el mundo, Twitter y otras, con esta idea de el mensaje más disruptivo, más llamativo, más violento, más agresivo, con más desborde y más extremo, y en general ese lenguaje ha predominado en las redes y debemos reconocerlo también, lo hablamos mucho también, en los últimos años de las redes se ha llevado a los medios, de las redes tradicionales, de las redes sociales, lo hemos visto en televisión, en la radio, ¿no? La tele, la radio, los medios más tradicionales replican o repiten ese tono enfervorizado, desbordado, discutido, extremo, más intolerante, ¿no? En el que todo es blanco-negro, no hay grises, no hay debate, ¿no? Hay como, y en el medio de todo, también lo venimos hablando, las famosas teorías conspiranoicas, que crecen y cada vez por otra parte se vuelven más populares, ¿sí? Porque en las redes cualquiera dice cualquier cosa y se le da verosimilitud. Lo estamos viendo muchísimo con el tema de la pandemia, lo hemos hablado acá hace bastante, con los medicamentos que no son medicamentos, que son químicos, con que alguien dice que es bueno y entonces, bueno, vamos a tomarlo. El proceso es similar en todas partes del mundo y, bueno, no importa el periodismo, no importa la ciencia. Bueno, también acá hay una crítica, una autocrítica que tenemos que hacer los periodistas porque no verificamos, ¿no? Y acá la idea es hablar de educación, medios, redes, y también un poco hablar de periodismo, es hablar de los periodistas que no verificamos, que ponemos en el mismo espacio de debate a gente que, a un científico, un especialista y una persona que no, digamos, no puede discutir en el mismo nivel. Todos podemos hablar lo que querramos en el mundo, porque esa es la democracia, y podemos decir lo que querramos. Pero es súper interesante entender que para el periodismo, para los periodistas, hay algo que se llama fuente. Una fuente es alguien que nos da información y esa fuente tiene que tener valor. Se supone que un periodista para difundir una información, para hacer público un dato, lo que hace es verificar las fuentes. Y esas fuentes, se nos enseña en cualquier escuela de periodismo, es alguien que tiene credibilidad para hablar de lo que habla. Claramente, un protagonista de un hecho tiene más credibilidad que alguien que no fue o no estuvo involucrado en el hecho, ¿no? Una persona que habla de un choque, si estuvo involucrado en el choque, bueno, su opinión pesa más que la de alguien que
no estuvo en el choque y va a hablar del choque, porque son fuentes de distinta calidad. Hay una fuente que tiene más conocimiento sobre el tema. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, lo que en periodismo llamamos fuentes especializadas. No es lo mismo un médico, un científico, hablando de temas de su área, que una persona que no tiene formación en el área. Esto hace que no cualquiera sea fuente especializada sobre cualquier tema. Por ende, si vamos a hablar de epidemias, los epidemiólogos, o sobre infecciones, los infectólogos, están más especializados en el tema que un ingeniero. Y un ingeniero podrá hablar más de puentes o de construcciones que un médico. Hay algo acá en el último tiempo, en los medios, en la radio, en la tele, en el periodismo, que es que nos tenemos que hacer cargo nosotros, los periodistas, que es este fenómeno por el cual la gente habla, pero quizás nos equivocamos en darle el espacio para hablar en el mismo plano. Porque lo que tenemos de un lado es una persona especializada en un tema y del otro lado una persona que no tiene formación en el tema o no tiene esa formación, por ende su opinión es válida como la de cualquier ciudadano, pero la pregunta es válida para que nosotros como periodistas o como medios la compartamos con lectores, televidentes, oyentes, público? Estos debates entre un nutricionista y un influencer, entre un dermatólogo y una persona que no se formó en el área. O sea, es válido que los medios les demos este espacio. Y acá tenemos que hacernos cargo nosotros, como periodistas, como gente que trabaja en los medios de comunicación, de que no, que quizás nuestra primera autocrítica o nuestro primer trabajo es volver a los orígenes y asegurarnos de que quien habla sea una persona que sabe de lo que habla, que tiene formación. Para eso hay que investigar, hay que saber quién es, investigar de dónde viene, averiguar qué background tiene, dónde estudió, qué sabe, qué títulos, porque nosotros estamos compartiendo información que se supone que debería ser de calidad con televidentes, oyentes, lectores, público, gente en redes. De ahí el peligro de que no verifiquemos las fuentes. Y creo que acá la culpa o la responsabilidad o el debate es para nosotros, para los periodistas, para los medios. Por supuesto, en los medios hay mucha gente que no es periodista y eso explica mucho. Gente que no tiene formación en periodismo. Pero los que sí tenemos o sí estudiamos, hay que volver a hacer lo que sabemos hacer de la mejor manera posible, que es chequear la información, verificar las fuentes, y si quien quiere hablar no es una fuente fidedigna, no deberíamos compartir esa opinión. Me parece bien que esa persona opine en sus redes, pero bueno, no podemos poner a debatir o en una discusión a alguien que sabe sobre un tema con alguien que no. Y ese me parece que es un tema súper interesante y que implica que nosotros como periodistas volvamos a nuestros orígenes y a nuestro trabajo original, que es hacer buen periodismo, que un poco se ha perdido por los tiempos, por la presión, por la competencia, porque los debates son divertidos muchas veces, pero bueno, se confunde al lector, al público, al oyente, al televidente, a la gente que está por ahí. Lo vemos en las redes, ¿no? En los Instagrams, en los Reels, en los vivos, cantidad de información que anda dando vueltas y es un peligro. Mucha de esa información es falsa. Mucha gente que está dando datos sobre cualquier tema, nada, no sabe de nada. Hay gente que sí, gente que sabe muy bien y comparte muy buena data, pero hay gente que es un peligro porque nada, quiere ser famoso, lo logra, pero es un peligro para mucha gente que sin dudas sigue y cree en lo que se dice. Hay cierto volver a un pensamiento mágico, ¿no? Bueno, lo escuché casi como en 1920. Está en internet, debe ser verdad. Lo vi en un video de YouTube, debe ser verdad. Como en 1920 lo escuché en la radio, debe ser verdad. Eso ocurría en mucha gente. Creo que para que no pase,
tenemos que ser bastante autocríticos y trabajar pensando en hacer bien nuestro trabajo como periodistas. Otro tema que me parece interesante con la pandemia y que lo veo en las redes es que no estamos hablando mucho en el último vivo que creo que hice con ustedes, que debe haber sido en la segunda parte del año pasado. Les contaba que algunos productores de televisión contaban este tema que me parece súper interesante, que es que cuanto más se hablaba de la pandemia o más se mostraba la parte fea de la pandemia, había menos rating, menos gente, o sea, bajaba el encendido en televisión, la gente se desconectaba. Claro, estábamos en el momento duro del cierre, del confinamiento, mucha presión, mucha angustia, pero me parece que es un tema interesante discutirlo, pensarlo, que vemos pocos enfermos, vemos pocos médicos contando sus historias, pocos enfermos recuperados, hay poca cobertura de los hospitales, hay más cobertura quizás del espacio público, de la calle, de los locales, de los restaurantes, de los manteros y del movimiento cotidiano, y no tanto de lo que está ocurriendo en la parte fina de la pandemia. Entonces, me parece que es un tema interesante a discutir, porque es probable que la gente crea que no hay tanta pandemia en sí, no solo acá en la Argentina, pienso en otros países del mundo, porque no hablamos tanto de eso. Y en general, cuando de algo se habla, lo pensamos, y cuando de algo no se habla, pasa desapercibido. Si no vemos las guardias de los hospitales, no hablamos con los enfermos, no hablamos con los médicos, o hablamos menos, y hablamos más con la gente que pasea, con los turistas, probablemente haya una percepción de que no hay tanta pandemia o no es tan grave el tema, y quizás esto explique también por qué crecen los casos. Entonces hay un tema interesante para discutir como profesionales o como medios o como comunicadores o como periodistas, cómo encontrar el punto de equilibrio, ¿no? En general en la vida, de cómo llegar a ese nivel en el que hablemos de lo que tenemos que hablar, no generemos susto ni angustia, pero sí le demos herramientas a la gente sobre cómo cuidarse y entender la gravedad del hecho, ser equilibrados en esta realidad. Me parece que es interesante. Acá en la Argentina venimos hablando bastante, y los que somos del área de medios y de comunicación venimos hablando bastante en los últimos días sobre que más allá de la pandemia lo importante son los mensajes, y que quizás sobre noviembre, diciembre, cuando se comunicó un poco que pasábamos de un aspo a un dispo, y se planteó que ya llegaba la vacuna, y se vio mucha gente en la calle, y tuvimos el velorio de Diego Maradona, o manifestaciones, hubo como, no importa tanto cuánta gente se contagió en sí, o se pudo haber contagiado en sí con estas primeras estas marchas o estas reacciones sociales de noviembre, de diciembre, sino sobre todo el mensaje. Porque en comunicación lo importante es el mensaje. Lo importante es que todo comunica. Comunica lo que decimos, pero también comunica lo que no. Comunica lo que hacemos. Todo hecho comunica. Y entonces quizás la discusión válida sobre noviembre o diciembre fue que comunicamos los medios, los gobiernos, las autoridades, más optimismo del necesario. Consecuentemente la gente se relajó, y consecuentemente hoy tenemos más casos de los que deberíamos estar teniendo para este verano que estamos transitando, lo que por otra parte complica lo que se esperaba que ocurriera, que era un verano tranquilo con actividad económica, turismo y movimiento, y un marzo, abril
vuelta del invierno con restricciones. El riesgo está, todos lo sabemos, en que como consecuencia de que el mensaje no haya quedado claro, ahora estas restricciones que quizás podrían haber llegado en marzo o abril se adelanten y tengamos toques de queda, saturación del sistema de salud, problemas con el turismo, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? En muchos lugares turísticos que no hay tanto turismo como se esperaba, restricciones sobre los horarios, es todo un tema muy complejo el de la pandemia, pero más allá de lo epidemiológico, lo médico, que claramente no es lo mío, y no puedo hablar, sí me interesa hablar de lo que sí es lo mío, que es la comunicación, el problema o el desafío de dejar en claro qué queremos decir y el riesgo de que terminemos diciendo algo distinto, que terminemos comunicando algo distinto a lo que quisimos comunicar, a veces por impericia, a veces por incapacidad, a veces por demasiado optimismo. Bueno, es difícil. Comunicar no es fácil. Comunicar en la vida es re complejo. En general es complejo para cualquiera, en cualquier contexto. Y en el marco de la pandemia es más que evidente que lo es y está haciéndolo, ¿no? Porque, ningún país lo tiene fácil. En todos los países de distintas ideologías, de distintas maneras, la parte de la comunicación es una experimentación, van de una u otra manera, van probando. Pero bueno, nosotros podemos discutir, creo que nos merecemos discutir sobre cómo comunicar de manera correcta para ayudar. Cómo hacer campañas o no, con humor o no, cómo tratar de que funcione la economía y todo ande, pero a la vez la gente se cuide y no se enferme, cómo dejar en claro los mensajes. Estamos a un año y todavía hay gente que cree que en lugares cerrados se puede sacar el barbijo, que en lugares abiertos tiene que tenerlos. O sea, todavía tenemos problemas de comunicación graves, porque hay gente que igual no termina de entender muy bien qué ni cómo. Así que hay que seguir insistiendo y hay que seguir buscando distintas alternativas para tratar de lograr esa comunicación y que el proceso de pandemia, que va a seguir y es largo, acá lo decíamos en algún vivo en marzo, 2 años al menos, la pandemia anterior, la de la gripe española, duró 2 años, esta probablemente duró 2 años, con vacunas y con mucho cuidado, pero bueno, hay que seguir pensando en cómo comunicamos y cómo nos hacemos responsables. Docentes, profesores, periodistas, medios, comunicadores y también las personas en su cuidado cotidiano. Bueno, en líneas generales les prometí repasar algunos temas. No sé si del otro lado se escuchó más o menos todo bien. Hablé sobre el desafío de la educación y lo que yo creo que debería ser el desafío de la educación mixta, ir pensando en sistemas mixtos, el tema de los protocolos muy especializados por institución. Ojalá alguien lo esté pensando, yo lo pienso en voz alta y ojalá haya directivos, instituciones que estén pensando cómo acá concretamente podemos volver a presencialidades y de qué manera y en qué sistema y qué plan tenemos, incluso qué plan tenemos si algo falla, qué plan hay para cuando eventualmente la situación se descontrole. Así que el tema educativo va a ser un tema que nos va a seguir ocupando y hay que volver a pensar lo mejor que nos dejó la educación remota, seguir pensando que nos ha dejado herramientas, recursos, estrategias que tenemos que poder hibridar, mezclar, entremezclar. Para mucha gente ha sido muy bueno el año pasado, tanto en nivel medio, en nivel universitario, ha aprendido más, se han enseñado más contenidos, o sea que no ha sido tan terrible. Lo terrible es la pérdida del contacto interpersonal, pero en muchos casos el sistema remoto, mixto, virtual, ha sido muy provechoso para muchas asignaturas, disciplinas, áreas, instituciones, grupos puntuales, muchos problemas de conducta en muchas escuelas, los docentes lo están hablando, han desaparecido o se resuelven
o se han alivianado porque el sistema remoto genera otros vínculos. Bueno, me parece que hay muchos temas que educadores, pedagogos, especialistas en didáctica tienen que ir pensando sobre lo que se va a venir en los sistemas educativos y cómo se pueden ir mezclando. El otro tema, como les planteaba, el tema redes, acá estamos en Instagram, y puede ser YouTube, y puede ser cualquier otra plataforma. Tenemos que seguir insistiendo en esto de que la información, el acceso a la información es un derecho. La gente tiene derecho a tener información de calidad. Es un derecho humano acceder a buena información, buenos datos, información que nos permita tomar decisiones. Merecemos tener información de calidad y merecemos que alguien, la plataforma, los periodistas, los colegas, alguien se encargue de verificar que el discurso público no tenga información de mala calidad, que las redes, que Internet no nos dé información basura, falsa, sin chequear. Merecemos que no podemos como ciudadanos hacer ese chequeo todo el tiempo, no tenemos ni tiempo, ni herramientas, ni conocimiento. Así que es importante que el discurso esté chequeado, verificado, que alguien, organismos, instituciones, universidades, periodistas, colegas, discutamos sobre qué contenidos están, que discutamos sobre la calidad de los contenidos en estos tiempos en los que hay tantos, que podamos hablar, esto es bueno, esto es malo, esto no está verificado, lo acabo de chequear y no está bueno, esto es zaraza, esto está forzado. Es tiempo para hacer eso, que los mismos ciudadanos seamos críticos de los contenidos. Y también tenemos que reconocer que hay muy pocas corporaciones superpoderosas que desde hace años tienen el contenido en sus manos. Son 4 o 5, Google, Facebook, estamos hablando de Twitter, hay como 4 o 5 corporaciones en Occidente, algunas más en Oriente, por las que pasa en general todo el contenido, y tienen criterios discutibles sobre por qué sí, por qué no, quién sí, quién no, quién aparece, quién no, por qué se censura a algunos y a otros no. Bueno, es un tema del que tenemos que seguir hablando. Y por último, nosotros como periodistas, es tiempo de volver a chequear nuestras fuentes y no dar el espacio a cualquiera, no darle el espacio a una persona que está hablando, no sé, que es un abogado hablando de dióxido de cloro y que no tiene que es un químico, no sabe, ni siquiera es un químico, es una persona a favor de por qué cree que sí, discutiendo en el mismo nivel con una persona que tiene una especialización en bioquímica, farmacia, medicina, infectología. Entonces algo estamos haciendo mal porque claramente confundimos a la gente y luego los resultados son los que ya sabemos, ¿sí? La gente toma decisiones que la perjudican porque la información fue mala. Tenemos que hacernos cargo de que alguien tiene que ofrecer buena calidad y alguien tiene que verificarla. Bueno, 45 minutos de vivo. No sé si quedó alguien por ahí del otro lado. Espero no haber repasado algunos temas varios, interesantes. Y vamos a hacer algún otro vivo, seguramente por YouTube, alguna clase. Les recuerdo a todos que me encuentran en youtube.com/Nicolás Elevi Ramó, que tengo un podcast, Nicolás Elevi. Está siempre el link acá en Instagram, que hago periodismo en El Redondel, @elredondel en Instagram para acceder a la versión periodística de Nicolás Elevi, que hay clases en el canal de YouTube, por ejemplo, oratoria para no oradores, redacción para no redactores, habrá algunas otras clases más. Tienen distintos lugares para acceder a contenidos con formato de clase, debate, discusiones, textos, materiales, versiones en sonido, bueno,
un poco de todo, siempre, bueno, por supuesto en LinkedIn, en distintas redes, todo está ahí súper accesible y el objetivo siempre es generar contenidos que resulten interesantes sobre los temas de los que uno sabe, que es esto: comunicación, periodismo, medios, educación, temas que nos resultan interesantes y atractivos. Les agradezco por haber estado del otro lado y por haber visto el vivo o haberlo visto grabado o por verlo en YouTube o donde sea. Nos estamos encontrando seguramente en otro encuentro. Iré haciendo en otros horarios también otras transmisiones y otros vivos, a ver cómo nos vamos encontrando y cómo lo vamos compartiendo. Cuídense, sigan cuidándose y que ande todo bien. Besos. Chau. Gracias.